El siguiente paso sería entonces trabajar la iluminación. Vamos a generar un render preliminar solo para poder ver más o menos cómo sería la escena. Aquí estamos viendo la escena, vemos que todavía nos falta más iluminación, sombras, etcétera, esas características que es importante tener en cuenta. ¿Cómo vamos a manejar esto? Vamos a partir de tener, por ejemplo, en la pestaña rendering una gran area light. Vamos a desarrollar un objeto tipo area light. Lo podemos reducir. Vamos a trabajarla lejos del objeto. ¿Qué vamos a hacer con esta area light? Ya sabemos que el area light impacta. Vamos a ver las propiedades del attribute editor del area light. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el tipo de area light. Tenemos diferentes tipos de ángulo de caimiento. Vamos a generarle ni destello. Vamos a activar las sombras. En este caso podemos trabajar con el Ray Trace Shadow, aunque se puede trabajar también con una opción adicional que se llama en la pestaña de Mental Ray. Vamos a activar el Ray Trace Shadow y en la pestaña Mental Ray vamos a activar una opción que se llama Mental Ray Shadow Map Overrides. A dar un poco más de resolución. Vamos a trabajar un light shape que no sea rectangular, sino que sea un disco. Aquí están más o menos las características básicas. La resolución vamos a aumentarlas a una 2600, que es básicamente la calidad del impacto de la luz. Unos samples que vamos a trabajarle unos 25, que son pases entre el punto más claro y más oscuro, y un suavizado de 0.05. Con eso vamos a hacer un primer render. Ya empezamos a ver cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo. Generar, por ejemplo, en este caso, estas sombras con el suavizado requerido. Uno puede empezar a trabajar un tamizado dependiendo de la cantidad de resolución que haga, de la cantidad de puntos y de todos los elementos que tenemos en características. Por ejemplo, acá podemos irle a 3200, unos samples de 50 y vamos a aumentar esto a 32 para ver qué resultado nos ofrece. Bien, ahí empezamos a tener una matización más o menos interesante, uno ya puede trabajar con las sombras. ¿Por qué estamos buscando esto? Porque resulta que la ilustración que tenemos de referente nos va a permitir hacer eso, poder tener la claridad entre cómo se empatan los dos elementos. Ahora bien, vamos a guardar esta imagen haciendo clic en esto. Esto nos va a permitir generar una especie de repositorio de imágenes internas. Ahora, si nosotros ocultamos por ejemplo, esto, vemos que la luz es mucho más intensa. Eso quiere decir que en el Attribute Editor tenemos que hacer que la iluminación sea mayor. Es decir, por ejemplo, a un 2. Y tratemos de mirar qué sucede para poder lograr este efecto, que es un efecto, vamos a reenfocar mejor la luz, que es un efecto de atardecer. En este caso no vamos a hacerlo porque tenemos que activar nuevamente la ambientación. Ahora sí. El objetivo simplemente es tratar de equilibrar algunas cosas, inclusive combinarla con la ilustración que está. Ya tenemos más o menos claro que vamos a poder tomar de estos elementos, porque lo que nos interesa no es tanto la coloración de los elementos, sino las sombras que vamos a utilizar en términos generales. Eso es lo que nos interesa de todo este proceso, el manejo de las sombras. Entonces digamos que en esa medida tenemos una iluminación, aunque básica, nos va a funcionar para el objeto de lo que estamos planteando. Ahora, ¿qué se requiere a partir de esto? Vamos a tratar de trabajar la exportación de esas sombras. Para eso, pues nosotros tenemos nuestro objeto, nuestro personaje, se va a mover rápidamente. Vamos a generar una pequeña secuencia. Tenemos aquí la cámara, vamos a trabajar esto como, en este caso, por ejemplo, vamos a sacar una secuencia JPEG. Vamos a llamar sombreados, que nos va a quedar dentro de una secuencia de otra zona. Nombre, número de extensión del 1 y lo vamos a mandar al 15, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es la cámara 1. Perfecto. Y vamos a generar, pues en la pestaña de rendering, por render, back render. Entonces va a generar
un render de 15 fotogramas de este elemento. Eso lo vamos a encontrar. En este caso estaría dentro de otro proyecto. Y empieza a generarse. Aquí ya lo vamos a ver. Al 20, 25, 30. Esto es muy importante para determinar más o menos las características generales de lo que va a suceder en términos visuales. Es decir, cuánto tiempo se va a demorar, si más o menos cuadra con lo que estamos buscando y cuál va a ser el objeto de trabajo en tal sentido. Vamos con una velocidad para ese tamaño. Sale el primero. Aquí tenemos nuestra primera imagen. ¿Cuál es el objeto de esta secuenciación que se va a hacer? El objeto es poder calcular cuál va a ser el resultado final de nuestro proyecto. La idea es obviamente setear el proyecto para que quede todo donde debe estar y poder tener una secuencia de imágenes que nos muestre qué va a suceder en relación con el personaje. Ya pasados los fotogramas como tal, vamos a ver este fotograma 15. Eso nos va a permitir tener una claridad sobre cómo se va a ver un poco el impacto del ambiente, cómo se va a ver si el personaje genera o no genera una sombra adecuada. Igual eso lo podemos complementar con lo que sería la animación. Podemos ver ahí que sí se ve el impacto de la sombra. Es una sombra sutil por ahora, pero que vamos a poder, si queremos, uno puede trabajarla para que sea más impactante, más fuerte. Pero lo importante es generar un impacto del ambiente. Ya teniendo esto claro, lo que se va a hacer es empezar a determinar los pases de render. ¿Qué son los pases de render? Son las caracterizaciones que se hacen de diferentes etapas, es decir, la sombra del personaje sobre el ambiente, el movimiento del personaje sobre el ambiente sin que esté el personaje propiamente hablando, lo que es el pase difuso, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con la ilustración, necesitamos que aparezca el personaje, entonces vamos a coger a nuestro personaje como tal, que es este, y vamos a ir a la pestaña render. La pestaña render vamos a seleccionar tanto el personaje como lo que es el, la luz. Y vamos a crear una capa nueva que la vamos a llamar, en este caso, personaje. Y le colocamos el pase difuso. Como ven, solamente copió los elementos de composición de los controles. Entonces tenemos que ir por el outliner, tenemos que buscar a nuestro personaje y lo ideal es solamente pasar lo que es la malla. Entonces seleccionamos la malla, en este caso tenemos el Mesh Group y botón derecho sostenido sobre la capa de render y le damos Add Selected Objects. De esta manera tenemos a nuestro personaje iluminado con la luz que se requiere. Aquí lo podemos ver. Ese es el primer pase, es decir, él se va a mover dentro del pase como si no existiera nada más de los objetos. Aquí vemos el Master Layer y el personaje en tono difuso. Ahora, tenemos que generar un pase de sombras propio del personaje, que tiene que ver con el impacto. A esto lo que vamos a hacer es coger nuevamente nuestro personaje, cogemos nuevamente también la luz, creamos una nueva capa que le vamos a llamar sombras personaje, o para mantener la relación de la nomenclatura, personaje sombras. Sobre él vamos a seleccionar botón derecho, le decimos New Render Pass y seleccionamos la opción que diga Shadow. Este va a ser un pase de sombras, un pase difuso y un pase de sombras. Ahora, lo que vamos a hacer adicionalmente a esto, nosotros vamos a generar un material, en este caso vamos a ir a Window, Animation, a Rendering Editors, Hypershade, vamos a crear un material que se llama, que es un pase, en este caso, de oclusión de ambiente. Entonces vamos a seleccionar un Surface Shader, que es este. Vamos a buscar una opción en Mental Ray que se llama Ambient Occlusion, que es este. Y lo que vamos a hacer es ubicar dentro del Attribute Editor. Vamos a arrastrar, si hacemos clic primero en el Surface Shader para que se active esto. Lo que hacemos es arrastrar con clic del medio sostenido sobre Outcolor directamente. O sea, esto va a estar ligado a esto. O sea, el ejercicio es primero seleccionamos este, luego sin hacer clic derecho, sino clic del medio sostenido sobre Outcolor.
Ahora hacemos clic sobre Ambient Occlusion. Lo que vamos a hacer acá es trabajar unos elementos que son los samples, o sea, la cantidad de pases entre punto claro y punto oscuro. El split, que es básicamente el suavizado, el borde difuso que va a tener. Nosotros vamos ahorita a trabajar el concepto de split para verlo con más claridad. Y la distancia máxima, eso ya la vamos a ver qué es, qué tanto se desfasa del objeto. Ya vamos a ver esos elementos. Teniendo esto aquí, lo que vamos a hacer es, en el channel box, en los pases de render, nuevamente vamos a generar lo que sería el mesh group, la iluminación con shift, y vamos a crear un nuevo pase de render que lo vamos a llamar personaje ambient occlusion. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a seleccionar en esa capa, tenemos activo el material, le decimos botón derecho sostenido y le decimos la opción asignar material override for personaje AO. Automáticamente lo que hacemos es esto y se pone en negro nuestro personaje. Entonces tenemos 3 pases de render del personaje como tal. Esos 3 pases de render lo que nos van a dar es una caracterización del personaje en sí mismo. Lo que vamos a trabajar es tratar de mandar estos elementos. Tenemos un pase difuso, un pase de sombras y un pase de oclusión de ambiente. ¿Cómo verificamos esto? En este caso, por ejemplo, en los pases tenemos el pase de sombras y lo que vamos es a asociarlo. Entonces este pase de sombra lo vamos a vincular a los elementos como tal de acá. ¿Qué tenemos en este punto? Tenemos un pase difuso, un pase de sombras, un pase de oclusión de ambiente. Lo que vamos a tratar de renderizar en este caso, teniendo en cuenta lo que ya teníamos, es 96 fotogramas de ese pase. ¿Por qué necesitamos los 96 fotogramas? Porque vamos a trabajar sobre el personaje. Le vamos a decir personaje, en este caso, vamos a botón derecho y le decimos que vamos a insertar el layer name, en este caso el render layer, y le podemos decir que el render path. Entonces tenemos en este caso personaje, render layer, podemos borrar esto y decir solamente el render path para que tengamos claro qué va a hacerse, y vamos a darle una 96 close y le vamos a decir en rendering render back render. De esta manera, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr exportar 96 fotogramas que tienen que ver específicamente con nuestro personaje, solamente lo que corresponde al personaje como tal y no al ambiente por ahora. Una vez termina el pase de sombras, de oclusión de ambiente y difuso del personaje, se llega a una construcción de 3 tipos de secuencias. En este caso son secuencias PNG. ¿Por qué se trabaja PNG? Para poder tener la transparencia del fondo. Entonces vemos el personaje en ambiente con colores como tal, el difuso. El personaje de sombras genera 2 categorías. Una cosa que se llama un Master Beauty, que es como un repaso de la capa maestra, y un pase de sombras. Aquí podemos percibir los elementos de las sombras del personaje. Solamente la sombra del personaje quedaría en negativo, luego hay que pasarlo a invertirlo a positivo. Y posteriormente el personaje en Ambient Occlusion, que tenemos en este caso un sistema, aquí tenemos más o menos el split que se dejó, luego podemos ver características, uno puede jugar con los elementos del split y la distancia, y aquí vemos estos contrastes. ¿Para qué sirve el Ambient Occlusion? Sirve para hacer una especie de equiparamiento entre los puntos claros y oscuros y hacer un suavizado de la interacción de las sombras. Aquí tenemos nuestra caracterización de los 3 elementos. Ahora, a continuación, ¿qué se va a hacer? Volvemos al Master Layer y lo que vamos a hacer es generar, en este caso, vamos a generar una selección de todos los elementos que nos interesan en términos prácticos. Entonces vemos que este personaje está muy lejos de la pared, no nos interesa regenerarla, pero sí vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger nuestro piso, nuestro ambiente, colocamos la luz y vamos a ir a la capa de render y vamos a crear una capa que se llame fondo difuso. Ahora, ¿qué sucede aquí? Nuestro personaje no está. Si nosotros hacemos esto de esta manera, no va a haber interacción real de las sombras del personaje sobre el ambiente. Primero que nada vamos a desactivar al personaje y en el outliner lo que vamos a hacer es coger nuestro personaje, nuestro ultimate, toda la malla, y lo vamos a añadir al fondo difuso. Ahí no habría ningún problema. ¿Yo qué tengo que hacer con estos elementos de la malla? Yo tengo que buscar la manera que el personaje no sea visualizable. Por ejemplo, este pase difuso, nosotros no necesitamos realmente que él exista en este caso. ¿Por qué? Porque es una interacción con pintura mate. Pero lo vamos a llamar sombras. Fondo sombras. Vamos a asignarle un render path que sea de shadow. Aquí ya podemos ver que nosotros tenemos en los pases
este otro elemento shadow 1, los pases asociados como tal. Vamos a ver si no genera ningún conflicto, pero lo más importante es, por ejemplo, tomar estos elementos, todos los elementos de este personaje, y lo que vamos a ir al Attribute Editor, vamos a ir a Display, vamos a ir a Drawing Overrides, perdón, no sería en este, sino que sería Object Display, en la siguiente pestaña que es el Shape. Vamos a Render Stats, vamos a decirle que no sea, en este caso, primario visible, lo vamos a desactivar. Y así vamos a hacer con diferentes componentes del objeto. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque el objetivo es que si bien va a generar sombras en, en el escenario, no va a ser visible para el render. La mala noticia es que eso toca hacerlo uno a uno. No permite seleccionar grupos y desactivarlos, sino que toca hacerlo malla por malla. En este caso, cuando es un personaje seccionado, pues es mucho más complejo, pero pues obviamente entre más características, detalles y cualidades tenga un personaje, pues más sólidos va a tocar desactivar en visibilidad primaria. Vamos a ver que cada etapa toca hacerlo de la misma manera. En Attribute Editor de esta manera primaria y visible. Visibilidad primaria. Lo vamos a desactivar y por último el otro brazo. Es un trabajo pues progresivo que toca hacerse, pero va a dar una serie de resultados muy interesantes que es poder desvincular al personaje del ambiente, pero que no se pierdan las características generales de trabajo. Listo, por este lado ya quedó todo, quedamos con la cabeza todo desactivado. Ahora, nuevamente, ¿qué toca hacer en este caso? Tenemos el Channel Box, el pase de sombras con nuestro pase asignado. Esos pases, todos los pases tienen que estar asociados. Podemos ver que desactivamos los de personaje porque no necesitamos que vuelvan a salir. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos. Select Objects in Layer y vamos a crear una nueva capa. Vamos a duplicarla. Vamos a crear una nueva capa con los pases seleccionados que tenemos en este caso. Le vamos a llamar fondo y lo vamos a llamar OUT Ambient Occlusion. Necesitamos el Ambient Occlusion de eso. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de este? Que estos mismos elementos, si nosotros tomamos cualquiera de estos, hay que volverlo a desactivar. Todos ellos. Obviamente hay plugins que hacen este tipo de procesos, pero de una manera básica este es el sistema de trabajo que toca hacer en cada etapa. Es muy importante, obviamente esto ya es una etapa que corresponde más a la producción del layout, a la producción de render, que a la animación propiamente. Pero es sumamente importante para poder tener características diferentes y muy sutiles en cada una de las etapas. Ya casi vamos a terminar. Obviamente, si tuviéramos más personajes, más características, pues esto es lo que tocaría generar con cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene una etapa muy fuerte, este proceso toca hacerlo con calma, con cuidado. No se puede hacer a la carrera porque requiere muchas funciones y acciones que son, digámoslo así, mecánicas, que son sumamente técnicas y que de fallar, pues obviamente queda una serie de elementos que toca estar corrigiendo nuevamente en los pases. Pues tenemos esto y tenemos esto. Volvemos acá y en el pase de sombras abrimos el Leaper Shade y le volvemos a asignar, en este caso,
el Surface Shader como un Material Override a la capa. Y vemos que todo queda oculto. Tenemos en este caso dos pases. No nos interesa el pase difuso, como habíamos dicho, porque realmente la escena va a partir es de la ilustración, en el caso del fondo. Y lo que vamos a hacer es configurar ya el common para que salga no como personaje, sino como fondo. Render pass, le vamos a decir que sea de 1.96, le vamos a decir además de eso que mantenga como PNG, y antes de